Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Queridos hermanos, ofrezcamos un Ave María por todos los hermanos que sufren, los que están en cuidados intensivos, pendiendo de una máquina, en realidades complejas, no solo personales, sino su familia. Por ellos, Señor, junto a nuestra Madre, decimos: Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, qué alegría y qué bendición el volvernos a encontrar a través de este su programa, Lámpara es para mis pasos tu palabra, Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga sus trabajos, que la bendición de Dios alcance tu casa, todo lo que eres, todo lo que tienes. Que la gracia, como dice San Pablo, la paz y la misericordia de Dios sea como un manto irrompible en tu vida, en mi vida y en nuestras familias. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la bendición de tener un medio como Radio Fides para poder hacer llegar la palabra a tantos lugares dentro de nuestra amada nación y fuera de nuestra nación, donde tantos hermanos del alma nos escuchan. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus naciones. Queridos hermanos, antes de entrar a reflexionar la palabra en su segunda parte, recordemos que el martes pasado estuvimos adentrándonos en la enseñanza, las virtudes de María, las virtudes de un cristiano, y dimos como primera parte la virtud principal, el eje principal donde se va edificando nuestra vida hasta alcanzar la estatura que Dios quiere, se llama la virtud de la humildad. Y para reflexionar en la segunda virtud, antes de ello, yo quisiera comenzar, para entrar un poquito en oración, con una frase de San Francisco de Asís, este gran santo, enamorado de Dios, enamorado de su madre. Dice él: el demonio se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. ¿De qué se alegra el demonio? Sobre todo, dice San Francisco de Asís, sobre todo se alegra de arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. Y sabe, hermanos del alma, esto hay que cuidarlo. Por tanto, esto nos lleva a nosotros a reflexionar que un tesoro de incalculable valor, algo que tiene peso y validez espiritual y nos robustece y nos mantiene, se llama precisamente la alegría. Es cuando las cosas no caminan bien, es cuando vemos que el día se pone gris, que el día se pone oscuro, es cuando nos sentimos y quizás pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, es cuando a veces perdemos el gozo. No nos dejemos arrebatar el gozo. Por eso, en un breve momento de oración, vamos a tomar la palabra de Dios dada por San Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, verso 16, que dice: estén siempre alegres. Estén siempre. No dice de vez en cuando, no dice cuando les parezca, no dice cuando la vida les sonríe, no dice cuando estén saludables, no dice cuando todo camina bien, cuando los cielos dan sus mejores colores con sus estrellas.
No dice cuando el atardecer tiene su mejor celaje. No dice cuando la tierra da su mejor cosecha. Dice siempre estén alegres. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta mañana hermosa que nos concedas el estar siempre alegres. Y que esta alegría, Señor, venga, nazca y se sostenga de la certeza de lo que soy, tu hijo, tu hija, de lo que tú eres, mi Padre y mi pastor, y como Padre y pastor velas y cuidas de mí. Señor Dios, si la alegría ha abandonado algún corazón, adentrándolo en la tristeza, en la desesperación, en la angustia, adentrándolo en la depresión, Señor, concede que en esta mañana, Señor, se avive el gozo, se avive la alegría, para que así tu palabra esté activa en nosotros, que dice que tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Concede a las madres, a los padres, a los siervos, a las siervas, a tus hijos, a tus hijas, a los sacerdotes, a los misioneros, a todos aquellos hijos tuyos, Padre, la alegría. Que siempre tengamos presente, mi amado, que tú nos pides estar alegres, Señor Dios, como aquella madre que después de dar a luz, después de aquellos grandes dolores que experimentan, hay una sonrisa, hay un brillo en su rostro por la vida que por medio del dolor dio al mundo. Señor, en estos tiempos de dolor, de adversidad, Dios, se alegre nuestro corazón en saber que después de esto, Señor, tú nos mostrarás un tiempo nuevo para tu gloria y para regocijo de nuestro corazón. Entre tanto, que la fe que profesamos también, Señor, se represente en corazones alegres, siempre dispuestos a servir, siempre dispuestos a amar, siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor, que así sea. Amén, amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, escribe lo siguiente: la soberbia hace su voluntad, la humildad hace la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo adentrar esto a este tiempo de reflexión? Recuerde que estamos hablando de la humildad, que es contraria a la soberbia, y la soberbia, que es contraria a la humildad. Y la humildad tiene que estar por encima de toda soberbia. Por eso San Agustín dice, aplicándolo a aquellos que hoy escuchamos la palabra del Señor: el soberbio siempre va a querer hacer su voluntad. El soberbio siempre va a querer imponer su criterio, su pensamiento. El soberbio siempre va a querer que lo de él prime, que de lo que él dice sea acogido. Pero dice San Agustín, el humilde hace la voluntad de Dios. Ahí está la fuerza del cristiano, porque sabe, hermano del alma, María no solamente fue
humilde, sino que María fue obediente. Dios no solamente miró, como bien de labios de nuestra madre dice, mi Señor, mi Dios, ha mirado la humillación de su esclava, sino también Dios tenía pendiente la obediencia. Yo a veces me hago esta pregunta: ¿sería que en el corazón de Dios había duda de si María iba a coger su propuesta? Yo pienso que no, hermanos. Yo pienso que había una certeza, porque donde hay un corazón humilde, siempre hay una actitud de obediencia. Por eso no olvidemos que uno de los aspectos más fundamentales en la vida espiritual consiste en la dependencia absoluta y radical respecto de Dios, en la total y incesante sumisión. Escuche bien: en la total y incesante sumisión de vuestra voluntad a la voluntad de Dios. María, como judía, fue educada, mis queridos hermanos, en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Ella conocía muy bien lo que Dios quiere. Ella no solamente conocía, sino que aplicaba. Porque, tal vez uno se cree obediente, pero tal vez no es tan obediente, porque a veces uno obedece en lo que yo considero que está bien, en aquello que me suma, pero nosotros tenemos que ser obedientes aún en aquello que nos resta. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros analizamos el contexto, ¿sería que de momento le sumaba a María? No, de momento no le sumaba. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarse a José. Tenía que enfrentarse a aquellos que la iban a tildar que antes de su matrimonio ya estuviese embarazada. ¿Qué iba a pensar José? El humilde obedece, aunque la obediencia de momento me reste. ¿Por qué digo que de momento me reste? Esto no es contradictorio, no, porque los discípulos, para seguir a Cristo, fueron obedientes, dejaron su barca, dejaron su mar, dejaron sus redes y le siguieron. De momento les resta, humanamente hablando, pero luego encontramos a Jesús en la barca de Pedro, luego encontramos a Jesús comiendo con sus discípulos, luego encontramos a Jesús, mis queridos y amados hermanos, en la casa de Pedro sanando a su suegra. Quiere decir que cuando uno es obediente, aunque de momento uno sienta que le resta, luego le suma la bendición de Dios, la bondad de Dios, le suma lo que Dios tiene para aquellos que son obedientes. Porque sabe, hermanos, la obediencia solo suma, la obediencia siempre nos proyecta, la obediencia siempre nos lleva a estar de cara a Dios, a la novedad de Dios, a la voluntad de Dios, mis queridos y amados hermanos. Por eso recordemos que María fue una mujer obediente a la palabra de Dios. María, al conocer el plan de Dios, y aquí nosotros podríamos, hermanos del alma, hacernos una pregunta, los que ya tenemos un poquito de años en este llamado que Dios nos ha hecho. Yo conozco la voluntad de Dios, sé cuál es la voluntad de Dios, y si sé cuál es la voluntad, si su respuesta y la mía es afirmativa, que yo sé cuál es la voluntad de Dios, pues entonces adjuntémonos a María. María, al conocer el plan de Dios, solo responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1 verso 38. No encontramos aquí a María cuestionando la elección de Dios, la voluntad de Dios. No encontramos a María aquí en una componenda con Dios. Primero explícame, primero decime, primero muéstrame cuál va a ser la respuesta de José, muéstrame cuál va a ser la respuesta de mis vecinos, de mi familia. No, he aquí tu esclava. Ella tiene claro que la voluntad de Dios está por encima de todo. Y cuando nosotros como cristianos, como hombres, como mujeres, como siervos, entendamos que por encima de todo está
la obediencia a la voluntad de Dios, la tierra será diferente, las comunidades serán diferentes, las familias serán diferentes, porque un hogar donde los hijos hacen la voluntad de Dios, donde los esposos y las esposas viven en la voluntad de Dios, ahí hay llenura de Dios, ahí hay poder de Dios, ahí hay gracia de Dios, ahí hay bendición de Dios. Ahora quizás cabe una pregunta aquí de alguna madre que dice, o de algún padre que dice: Sergio, pero entonces, si en mi casa yo vivo en la voluntad de Dios y mi esposo de momento no, mis hijos de momento no, ¿qué pasa? Pues déjeme decirle, la gloria de también está contigo, la gloria de Dios está en tu casa, y Dios tratará con tu esposo y Dios tratará con tus hijos, porque donde hay una sierva y donde hay un siervo que le obedece a Dios, Dios va a intervenir para bien de esa familia, Dios va a intervenir para bien tuyo, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Por tanto, es importante que en el diario vivir nosotros le digamos a Dios como María: hágase en mí según tu palabra. La obediencia, queridos hermanos y hermanas, es una virtud que debemos cultivar todos los días, ya que ella es la prueba suprema de nuestra fe. Si yo digo que tengo fe, reviso primero mi obediencia. Por eso es que tantas veces repetimos, como diría un querido y amado hermano mío, pastor, director espiritual de este inútil siervo de Dios. Él dice que caramba, le decimos al Señor que aumente nuestra fe detrás de un corazón insolente, detrás de un corazón desobediente, detrás de un corazón altanero, detrás de un corazón orgulloso. Saben, mis queridos y amados hermanos, si yo le pido a Dios que aumente mi fe y yo digo ser un hombre y una mujer de fe, detrás de esa fe, hermanos, tiene que estar la obediencia. La obediencia es la prueba suprema de nuestra fe. El Señor, sabe, mis queridos y amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca de esto. La prueba suprema del amor fue aceptar la palabra de Dios, fue aceptar el plan de Dios, fue aceptar la misión que se le había encomendado. El ser obedientes a nuestro Creador, a nuestro Señor, es característica distintiva y clave, hermanos, distintiva y clave para convertirnos en testigos del poder de Dios en nuestras vidas, y será boleto de entrada a los cielos para los que sin tardanza hacemos lo que Dios pide. Por eso, hace algún tiempo algunos hermanos me pedían: Sergio, ¿qué hacer para que Dios responda a mi oración? Pues mi respuesta fue primero hacia adentro, hacia mí, porque sabe, hermanos, si hay algo con lo que el hombre va a luchar todos los días es contra esto, contra la desobediencia, porque se nos van a presentar día con día momentos para ser desobedientes, pero también momentos para ser obedientes. Y qué bien se siente cuando se doblega, cuando se vence la desobediencia. Qué alegría, qué firmeza. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, cuando uno logra vencer alguna tentación y es obediente a lo que Dios pide, cuando uno logra vencer a algún enemigo que se quiere levantar para que yo desobedezca a Dios. Qué bien se siente cuando yo me doy cuenta que lo vencí, hermanos, con la gracia de Dios. Por tanto, no olvidemos que si nosotros queremos tener entrada a los cielos y ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas, tenemos que tener esta característica distintiva y clave llamada obediencia. La Escritura nos enseña en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3. Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Veamos que aquí hay comas, hermanos. No es una lectura corrida. Dice: bienaventurado el que lee. Primero, el que lee.
Hay que leer, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros queremos sabiduría de Dios y no leemos su palabra? Y los que oyen las palabras de esta profecía, no es solamente leer, sino escuchar. Por eso me decía a mí un formador en mis años de infantilismo espiritual: lea en voz alta, lea en voz alta. Hay que leer. Si usted no tiene quien le predique la palabra, quien le lea la palabra, léala en voz alta. No solamente le está leyendo, sino que está entrando bendición a su vida, está entrando bendición a ese oído espiritual que necesita siempre tener el germen de la vida, que es la palabra de Dios, activa en ti y en mí. Por eso dice: los que oyen las palabras de esta profecía. Número 3. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos que aquí podríamos nosotros adentrarnos en 3 enseñanzas. Número 1, bienaventurado el que lee. Número 2, los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, los que la guardan. Porque tantas veces uno escucha, pero no guarda, no atesora, no hace suya la palabra, que lo afianza, que lo afirma y que lo sostiene y que lo identifica en el diario vivir como cristiano. Yo hoy por la mañana le daba un abrazo a mi hija. Yo le decía a mi hija: perdóneme si no he sido yo testimonio para ti. Ella me decía: para nada, papá, tú no eres mal testimonio. Y nos dimos un buen abrazo entre papá e hija. Y sabe, hermanos del alma, uno tiene que esforzarse día con día para poder dar testimonio. Y tal vez ya muchos están preguntando: ¿y por qué tú le dijiste eso a tu hija? De que le perdonara si no había sido testimonio. Es que ¿sabe qué, queridos hermanos? Pues como yo siempre he dicho, a mí la cara no me ayuda mucho. Yo tengo cara de bravo, tengo cara de enojado, y hay días que tal vez me levanto preocupado por alguna razón, y tal vez mi semblante no es un semblante así muy brillante. Entonces yo le decía a mi hija: no es que yo esté enojado, no es que yo esté bravo, sino que hay cosas que me preocupan. Y ella me decía el día de ayer: ya estoy conociéndote, papá. Mire que uno termina de conocer a los suyos. A Jesucristo, pues sí hay que conocerlo, porque Él se reveló tal y como es. En Él no hay tapujos, en Él no hay nada escondido. La palabra nos mostró y nos muestra y nos seguirá mostrando quién es Jesús. Pero nosotros hay cosas en las que tenemos que mejorar, porque sabe, hermanos, cuando hay un hombre, una mujer obediente, se tiene que notar que es obediente a Dios. La obediencia a Dios se nota en el mirar, se nota en el hablar, se nota en el actuar, se nota en el servir, se nota en el dar. En todo se nota un corazón obediente. Tengamos presente, hermanos, que Dios no necesita tanto de nuestro trabajo como de nuestra obediencia, ya que es la auténtica señal de la humildad. María, hermanos y hermanas del alma, nos muestra la virtud de la humildad a través de la obediencia, sin cuestionamientos, sin condiciones. Ella, al igual que nosotros, tenemos que hacerlo. Ella escoge la voluntad perfecta de Dios, porque tiene claro que es por medio de la docilidad del corazón donde se muestra el amor genuino para con Dios. Por eso no duda en ningún momento en acoger en su corazón la palabra dada por el Señor. Esto nos lleva a reflexionar en que, hermanos, que la sumisión de María a la voluntad de Dios provocó ser llena toda del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Jesucristo por esto. Una madre llena, plena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su obediencia. ¿Cuántos de nosotros queremos ser odres llenos del poder del Espíritu Santo, pero tenemos la grieta, tenemos el agujero de la desobediencia? Por eso dirá el escritor sagrado: son cisternas rotas, incapaces de guardar el agua del Espíritu Santo en nuestra vida. María fue toda llena, toda plena del Espíritu Santo por la virtud de la
obediencia. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Esto quiere decir nube luminosa, señal de la presencia de Dios. Dice así el escritor sagrado, porque aquí no inventamos nada, hermanos. Aquí todo va apoyado con la santa y bendita palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y por qué responde el ángel de esta manera? ¿Por qué el ángel le habla así a María? Porque ella había sido obediente. Es la obediencia la que nos garantiza la presencia, la guía y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dirá el escritor sagrado: Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Cuántos y cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos predicadores, incluyendo este inútil siervo, anhelamos la llenura de Dios desde un corazón rebelde que rehúsa vivir a la luz de la palabra del Señor? Solo tú y yo tendremos la respuesta en nuestro corazón, porque uno anhela, y el anhelar no es malo, hermanos. El anhelar está bien. Pero, mis queridos y amados hermanos, el anhelo se hará posible entre tanto y cuanto llevemos estas dos virtudes en nuestro corazón: humildad y obediencia, que son, podríamos decir, como las dos columnas, bases sólidas donde se tiene que sostener nuestra vida de fe, donde se tiene que sostener nuestra familia, donde se tiene que sostener el apostolado, el ministerio que Dios a nosotros nos ha dado. Esto, hermanos, sabe de ser cubiertos con la sombra de Dios, con el poder de Dios, es imposible si no hay corazones que digan sí como María, que digan: he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, todos los días. Sabe que a mí me está haciendo mucho bien, y lo que a uno le hace bien, pues uno lo recomienda, como cuando uno va a un restaurante donde venden comida muy rica y a buen precio, y usted recomienda. Pues yo quiero recomendarles un alimento que tiene muy buen precio, no cuesta mucho, y sabe, hermano, ese alimento usted lo tiene en el momento que usted quiera. Cuando yo me siento en alguna condición, vamos a ver, de desánimo, que quiero entrar en desánimo, que quiero entrar en contienda, que quiero entrar pues en duda, qué sé yo, que a veces la tristeza toca a la puerta, porque nosotros vamos a ser atacados por todos los francos. Nosotros vamos a ser atacados, porque recuerde que el escritor sagrado dice que la fe es la que detiene los dardos encendidos del maligno. Quiere decir que él va a estar tirando todo el tiempo. Pero sabe, hermanos, leyendo a los santos acerca de María, decía uno de los santos que cuando Dios quiere hacer a alguien muy santo, lo hace un hombre o una mujer enamorado de María. Y yo le he pedido a Dios que me conceda la gracia de amar, de enamorarme de su madre. Y me ha pasado en estos días algo muy bonito que no sé, tal vez unas 3, 4, 5, no llevo la cuenta, viene María a mi corazón, inmediatamente elevo esa oración hermosa: Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y viera qué bien se siente en el alma, es un refrigerio en el alma. Entonces, lo que es bueno para mí, pues también yo lo comparto para que sea bueno para ti. Cuando te acuerdes de la madre, eleva esta súplica y diga: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
de nuestra muerte. Amén. Saben, mis hermanos, yo he llegado a la conclusión que quien dice amar a Dios también ama a María, y quien ama a María debe amar sus virtudes, porque estas virtudes son esenciales para nosotros vivir en el agrado de Dios, para nosotros vivir en la santa voluntad de nuestro Dios, que debe ser pues definitivamente nuestro más alto anhelo en esta tierra, para que el día de mañana, por vivir en la voluntad de Dios, podamos entrar a su reino, allí donde se acabará el llanto y se acabará el dolor y se acabarán las dudas, porque cosas grandes y hermosas tiene reservado Dios para nosotros, aunque de momento no tengamos ni siquiera idea cómo serán. Yo no me preocupo por cómo será el cielo. Yo me estoy ocupando por ganar el cielo, y esta debe ser la ocupación tuya y la ocupación mía. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14 verso 23. Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Quien es obediente puede decir yo amo a Dios. Quien no es obediente difícilmente puede decir yo amo a Dios. Pero qué hermosa promesa: si me aman, guardará mi palabra. Y aquí hay una promesa extraordinaria, maravillosa para ti y para mí. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haremos con él morada. Hijo de Dios, no es solamente saber que soy templo vivo del Espíritu Santo, sino que yo tenga claro que estos tres poderes, que esta Trinidad Santa habitan en mí, porque tengo un corazón obediente. Sabe, hermanos amados del alma, en este camino de la obediencia no estamos solos. Nos guía el ejemplo de Cristo, nuestro Señor, el amado, el Dios Todopoderoso, en quien el Padre se ha complacido y que por su obediencia sin límites nos dio la salvación. Él es quien nos debe inspirar nuestra sumisión, para que también, mis queridos hermanos, a través de nosotros se cumpla el plan divino de la salvación. Jesús, viviendo en la voluntad del Padre, recibió de esta fuente la fuerza que lo sostuvo en su misión. Juan capítulo 4 verso 34. La fuerza le venía a Jesús de su obediencia al Padre. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Por eso recordemos aquellas frases hermosas del amado, cuando escuchó a aquella mujer gritar acerca de que dichosa los pechos que te amamantaron, el seno que te llevó. Pero Jesús dejó claro algo y dijo: más bien serán dichosos aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra, la guardan. Quiere decir que son obedientes. Por tanto, hermanos, podemos decir que la primacía indiscutible del amor a Dios en la vida cristiana es un corazón sometido a la obediencia, que día tras día le dice a Dios, como dijo María: hágase en mí según tu santa y bendita palabra. Concluyo con esto, hermanos míos. Concluyo con esto. Hay una realidad, mis queridos y amados hermanos, que San Luis María Grignon de Montfort dejó escrito, y yo quiero recordar esta frase junto con ustedes, hermanos. Dice San Luis María Grignon de Montfort: nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a María. ¿Y cómo se honra a María?
pues viviendo también las virtudes que la identificaron a los ojos de Dios y a los ojos del mundo. San Maximiliano Kolbe dejó escrito lo siguiente: nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, porque jamás podrás amarla más que Jesús. Y esto me llenó a mí de alegría, hermanos. Nunca tengamos miedo de amar a María. ¿Por qué? Porque nunca nadie podrá amarla más de lo que la amó Jesucristo y la ama Jesucristo. Por tanto, los que decimos ser marianos, los que decimos amar a María, pues, mis queridos y amados hermanos, también imitemos sus virtudes para que de esta manera nosotros demos a conocer a Jesucristo al mundo. Que así sea. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esta mañana hermosa, por esta mañana santa, en la que tú nos regalas el privilegio, la bendición de sentarnos a la mesa desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestros hogares, allí frente a una pantalla, frente a un radio, frente a un teléfono, frente a un monitor, qué sé yo, Dios, donde se encuentran tus hijos y tus hijas conectados en esta mañana a la fuente de poder que es tu palabra. Señor, concédenos las virtudes de la humildad y de la obediencia, para que de esta manera, Señor, nosotros podamos ser testigos de lo que María fue testigo y otros tantos santos y santas han sido testigos a lo largo de la historia, de lo que provoca, del beneficio, de la bendición que brotan de ser humildes y obedientes a ti. Padre Santo, que nuestro alimento sea en todo tiempo hacer tu voluntad desde un corazón sometido a tu santa y perfecta palabra. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor, nuestro Pastor Jesucristo, en la fuerza poderosa, transformadora, sanadora de tu Santo Espíritu. Que así sea. Amén, amén y amén. Queridos y amados hermanos, un regalo, una bendición el poder compartir con ustedes. No se les olvide orar por este inútil siervo de Dios. Necesito mucho de sus oraciones. Oren por mi familia para que Dios nos sostenga en el paso del tiempo, sirviéndole con corazón humilde y obediente a Él. Sin más, mis queridos hermanos, se despide su hermano en Cristo, Sergio Camacho, deseando que la paz, la gracia y la misericordia de Dios cobijen sus vidas y la de sus santas familias. No se les olvide que estoy para servir. Mi número telefónico 89 37 91 19. Nuestra oficina para atender a los hermanos que quieran pues recibir guía, dirección, consejo, está ubicada en el centro de Tibás. Ahí pues nosotros estaremos con mucho amor atendiéndoles. Que el amado Jesucristo les continúe bendiciendo.